Kim Miranda es un estudio que nació en el 75. Yo llegué a Milán en el 71 y en el 73, 72, en una fiesta iba yo y mi novia de entonces, y me encontré Perry King, que es un inglés que trabajaba en Italia allá, y su mujer Daniela. En esa fiesta empezamos a hablar de cocina. Con Daniela, que es una cocinera estupenda, con Perry, con mi novia, hablábamos de cocina y nos volvimos amigos. Por lo tanto, el estudio nace de una amistad antes de una cosa de socios. Y después, en el 73, empezamos a hacer cosas juntos. Y en el 75 abrimos un estudio que se llama Kim Miranda, porque si no hubiera ido bien con el diseño, hubiéramos hecho una orquesta de mambos que se llamaría Kim Miranda Brass, que habría funcionado estupendamente seguramente. Pero la cosa funcionó. ¿Cómo se hacen las cosas a cuatro manos? La primera cosa, el primer secreto es que ser amigos, porque si no eres un amigo, y esta es una profesión con mucha competencia, eres celoso y por lo tanto no puede ser. Para trabajar a cuatro manos hay que tener una gran capacidad de dejar que alguien haga una cosa aunque tú no estés completamente de acuerdo. Entonces nosotros trabajamos en una mesa cuadrada donde no hay un lugar privilegiado y lo que hacemos es hablar. Antes de cada proyecto lo que hacemos es hablar. Y hablamos entre nosotros y hablamos con las personas de nuestro estudio. En el caso de los vídeos, por ejemplo, Sara Rizzo es la persona que ponemos en pie un concepto y con Sara lo que hacemos después es realizarlo. Lo realiza ella. ¿Okay? Nosotros hacemos esencialmente diseño industrial, por lo tanto objetos, productos, hacemos interiores, tiendas, discotecas, lo que sea de este tipo, oficinas, y hacemos interface, que empezamos con la Olivetti hace muchos años, porque es la forma entre cómo hombres y máquinas pueden hablar. La tecnología ha avanzado mucho en ese campo. Nosotros empezamos hace muchísimos años con cosas muy básicas, con las máquinas no profesionales de la Olivetti. La metodología es difícil de explicar, en el sentido de que nosotros pertenecemos a una generación que ha hecho las cosas jugando. Hay poca farfolla de subrayado de una metodología pesada. Hay mucho más una química que está basada en mirar a quién podría ser nuestro cliente, en mirar qué es lo que necesita ese cliente, qué es lo que necesita esta persona para la cual se está diseñando algo, y con eso poner en pie un concepto. Ese concepto se desarrolla después en muchas formas. La metodología es esta. La primera cosa, trabajando en Italia, aunque Perry es un inglés y yo soy español, el modelo italiano se basa sobre una cosa muy sencilla, y es que al centro de lo que sea está el hombre, que es una idea renacentista. Cualquier cosa que se haga tiene que tener una relación directa con el hombre, con la persona a la cual se dirige. Y esto significa que la primera palabra para nosotros desde hace mucho tiempo es la capacidad de ser empático, tener empatía con las personas a las cuales estamos trabajando, que sea la empresa o que sea el último, la persona a la cual este producto, este servicio, este interior está dirigido. Empatía significa no ser como ellos. Nosotros muchas veces hemos diseñado cosas para gente que no se parecen en nada a nosotros y que no estamos por la labor ni siquiera de parecernos nosotros a ellos, pero sí queremos darle un servicio a la última gente, a quien utiliza nuestros objetos. No hay cosa más interesante para un diseñador que ir a un interior o ver una casa o ver una silla o ver lo que sea y ver que la gente lo está utilizando. La gente no sabe quién soy yo y no sabe que lo he hecho para ellos. Pero existe una relación escondida entre tú que has hecho una cosa en un momento de tu vida pensando en ciertas cosas, con ciertos métodos de trabajo, y una persona que se está sentando en esa silla que tú hiciste, o iluminándose con una lámpara, o estando dentro de una oficina diseñada de una cierta forma. Eso para nosotros es muy importante como diseñadores.
más compleja la cosa, porque en realidad cuando yo llegué, apenas había terminado mis estudios en Sevilla a Milán en el 71, que es hace 3 o 4 mil años, la idea del diseño era una idea ya entonces en Italia renacentista. Significa que cada estudio de diseño estaba basado sobre una idea y un concepto de lo que los italianos llamaban los maestros, no como maestros de maestría universal, sino como personas que tienen un saber hacer, que es la bottega, el taller del renacentista italiano, que haga guitarras, que haga pintura, o que haga joyas, o que haga tejido. Había un maestro en este taller que sabía lo que quería hacer y hacía una investigación tecnológica ya desde el 1500, 1400, para abajo, donde lo importante era innovar. Es una palabra que entonces no se utilizaba. Por lo tanto, yo llegué con una formación básica a Milán, pero lo que me sorprendió muchísimo es que en Italia la famosa frase que yo en el 71 estaba hasta de oír en España, que es esto no se puede hacer. En Italia, cuando tú querías hacer algo que era una cosa que aparentemente era difícil de hacer, se decía, esto no se ha hecho nunca, vamos a probar. La diferencia total era esta. Esto creo que sobrepasaba mucho la historia de ser un profesional o tener un método o no tenerlo. Hoy día es completamente diferente, tenéis razón. Hoy los estudiantes hablan mucho de marketing, se ocupan mucho del marketing. En aquella época era más o menos así, donde no es porque fuese más sencillo hacer las cosas, sino porque era en alguna forma, se venía de una experiencia más abierta. Los estudiantes terminaban y te concedías un año sabático de irte por el mundo a ver cosas. Hoy día a mi estudio llegan gente con 23, 24 años a enseñar el portfolio para ver si hay un trabajo y están totalmente asustados porque tienen ya mucha edad y no tienen muchos papeles para enseñar. Esto ha cambiado. Esto es un drama grande, pero ocurre en todas las cosas, ocurre en el diseño, en la arquitectura, en la escultura, en cualquier cosa, en la escritura. Esto es bastante dramático, en el sentido de que mi generación ha tenido tiempo para perder tiempo, porque el tiempo era una variante completamente diferente de la que es ahora, ¿no? En mi tiempo, una máquina Olivetti se hacía en 2 años, o 3 años, y esta máquina duraba 10 o 15 años, y duraba. Hoy día una máquina se pone en pie en escasamente un año, y en eso hay que poner todo dentro, y la máquina esa durará 2 años, ¿no? Por lo tanto, la rapidez en todo es muy interesante, porque corta tiempos y hace que tú puedas poner cosas diferentes juntas. Pero también es dramática porque hace esta aceleración hace que muchas cosas se vuelvan obsoletas. ¿Se puede decir obsoletas? Obsoletas rápidas. O existe una cosa que es la obsolescencia programada, que es bastante peligroso también. Hoy hay un artículo en El País, habla de que los teléfonos podrían durar 12 años. Sin embargo, con la obsolescencia programada duran lo que duran, ¿no? El país ha cambiado enormemente. Desde que yo me fui han cambiado las cosas mucho y han cambiado a mejor, evidentemente. Si hay alguna cosa que se puede decir es que, y esto es una guerra mía que yo digo siempre, pero que no sé si es verdad exactamente, la enorme diferencia entre Italia y España es que España fue un país que tuvo un imperio y por lo tanto tenía unas relaciones con la riqueza y con lo que se hacía y con cómo se hacían las cosas, esencialmente de imperio, mientras que Italia no tenía un imperio, era una serie de ciudades-estado, aparte del imperio romano, evidentemente, pero desde el Renacimiento para acá, o desde la Edad Media para acá, Italia ha sido un país dividido.
un país dividido en tantas culturas diferentes. Esto ha hecho que los italianos, o que la cultura italiana se vuelva mucho más capaz de avanzar de forma pequeña, aparentemente pequeña. Sin embargo, la moda, sabéis cuánto es importante, el design, sabéis cuánto es importante. Los italianos saben que el diseño puede dar mucho dinero, no tanto al diseñador que coge las limosnas, sino a las empresas. Ya, si veis lo que las empresas hacen en el mundo de la producción de cualquier cosa, no solamente muebles, lámparas y vestidos, sino la comida, las máquinas industriales, si vais a ver la maquinaria pesada que se hace en Italia, los robots, ese tipo de cosas, es enorme. Todo eso es diseño. En Italia esta guerra está ganada desde hace ya muchos años y se sabe que el diseño es una cosa. En España yo tengo muchas veces la sensación de que es como algo que hay que hacer porque hay que hacerlo, pero muchas veces a la empresa le falta la convicción de que aquello es lo que hay que hacer en esta forma. El método del design, yo hablo del design que se hace en los estudios de diseño como el mío, como vosotros, que hay muchos, es partir de un método que es propio y se parte de una cosa que es conceptual y se desarrolla junto con la empresa. No hay contraposición entre empresa y diseñadores, no existe una batalla, o existe una batalla positiva en el sentido que es un diálogo y se convencen mutuamente. Nosotros no somos diseñadores que se ponen de los nervios cuando le cambian 2 milímetros una línea, ¿no? Pero lo que está clarísimo en nuestro contrato es que para cambiar esos 2 milímetros me lo tienen que decir antes, no me lo pueden cambiar, ¿no? Una vez establecido unas relaciones donde yo soy responsable para hacer una cosa, yo estaré siempre dispuesto a hacer las cosas de la forma mejor para la empresa. Y ciertamente miraré los intereses de la empresa como los míos o todavía más importantes que los míos, porque creo que funciona de esta forma. Vamos a ver, Floreros pertenece a un trabajo mío personal que yo llevo haciendo desde hace muchos años y es una investigación de cómo lo digital y lo analógico pueden vivir juntos. En esto tenemos ejemplos en los productos que hacemos industrialmente, pero yo quería hacer una cosa que fuese una cosa a contrapelo, una cosa completamente a contrapelo, que significa hacer un libro ilustrado sin tener una historia antes. Por lo tanto, los libros ilustrados se coge una historia, La isla del tesoro de Stevenson, y se hacen unos dibujos repitiendo lo que él di cuenta en ese capítulo. Yo no quería hacer eso, yo quería hacer los dibujos y después que estos dibujos me llevaran a la historia. Por eso la conferencia que hacemos la primera parte se llama Cómo las imágenes se esconden dentro de las palabras, que lo que estoy haciendo es contando que detrás de cada proyecto de industrial design o arquitectura o comunicación existe una historia que no se ve, que no se sabe muchas veces, pero hay una historia. Y eso es la primera parte. La segunda parte es cómo nacen las historias de las imágenes, que es lo que a mí en Floreros me interesaba. ¿Qué significa eso? Yo, siendo un diseñador industrial y haciendo cosas en 3 dimensiones, me divertía mucho hacer dibujos. Ahora, esta colección de dibujos, una vez que lo he hecho, he visto que los dibujos me estaban sugiriendo algo, una frase, un título, lo que fuese. Yo me da unas reglas para hacer que estas cosas fuesen siempre en 7 líneas, supongamos, es así, y con pocas palabras. Y generalmente lo que ocurre es que un dibujo debajo tiene un pie de página, una didascalía o un pie de foto que le llamáis, que dice que aquel dibujo es una cosa. Yo no he hecho eso, yo he puesto el dibujo en la página izquierda y en la página derecha he puesto lo que ese dibujo me dice. Una vez que he hecho esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo tenía 40 frases
porque el libro está dividido en 8 capítulos, uno por cada letra de la palabra floreros, 5 por cada letra, pues 5 dibujos y 5 frases. Ahora, cosiendo estas frases, yo lo que he hecho ha sido hacer una historia, que es exactamente lo que hace un escritor cuando empieza a hacer un libro, que apuntas frases. Por ejemplo, Simenon las apuntaba encima de un sobre amarillo, que son famosos sus sobres amarillos, porque él escribía en un sobre amarillo frases, pedazos de su historia, y al final las cosía. La diferencia entre Simenon y yo, aparte que Simenon era un grandísimo escritor y yo soy un chicharra, ¿no? La idea es que los dibujos sugerían las frases y que las frases cosidas entre ellas hacen una historia. La historia es totalmente normal. Son dos personajes que se encuentran. Uno vende camarones y la otra es un personaje femenino que está detrás de una cortina y se hace llevar camarones. Y estos camarones se los come. Y mientras se los come, pues van hablando y van diciendo cosas. Y van definiendo que cada letra de la palabra floreros tiene una historia. Todo esto está basado porque la palabra floreros, que a mí me interesa mucho, está compuesta de 2 palabras, flor y eros. Floreros explica en español perfectamente lo que es, mientras que en italiano, en inglés, en francés o en alemán hay que utilizar 2 palabras. En italiano, vaso di fiori, 3 palabras, vaso para las flores. En inglés más o menos igual, en francés lo mismo. Mientras que en español es una única palabra que define aquello. El asunto de esta historia es que yo he partido de una cosa, de una frase hecha que es el florero de nuestra mente, nuestra cabeza, nos muestra continuamente imágenes, que es lo que yo hago en el libro, mostrar imágenes. Y estas imágenes tienen una correlación entre ellas. Todo esto, los dibujos, que son 70 por 1 metro, son muy grandes, son 82 dibujos, a un cierto punto yo le he pasado a Sara, quiero hacer vídeos con estas cosas, y trabajando con Sara, a la cual yo le paso el micrófono y ella lo cuenta y yo traduzco o como sea, o no le paso el micrófono, ella traduce, ella me dice. La cosa importante de eso es como 2 personas con edad diferente, de género diferente, formación diferente. Ella es una histórica del arte que aparte tiene una gran capacidad en toda la parte digital de la comunicación, de las imágenes. ¿Cómo pueden poner en pie una cosa? Ella ha hecho los vídeos que veréis esta tarde. Dentro del libro, a mí me interesaba mucho esto, hay unos códigos QR donde yo desde el código QR con un teléfono o con un ordenador abro esa página del libro donde no veo el libro, sino veo un vídeo con música y cómo las palabras, cómo las imágenes se van transformando y van naciendo las palabras. Yo creo que la cosa importante para un creador en este momento no es tanto hacer que la industria vaya detrás de él, sino dar ejemplo. Este libro lo he pagado yo. Después lo ha hecho Experimenta, que es una revista de diseño, que he tenido la suerte que el director de la revista, Marcelo Leslavay, que hablará mañana creo, y Raúl Alonso, el propietario de toda esta historia de Experimenta, cuando vieron el libro dijeron, lo queremos hacer. He tenido la enorme fortuna de que un crítico muy importante, Cosme de Barañano, haya visto el libro, le haya gustado tanto y haya escrito un texto muy bonito que me ha mostrado a mí más cosas importantes de mi libro de lo que yo había imaginado. No, mi dire non lo sai, dai. Sono fatti così perché siamo partiti da una tua idea che era comunque un'idea vaga,
era un'idea che andava a tentativi, perché il metodo che usiamo è molto simile a quello del design, per cui ci sediamo a parlare, facciamo dei brainstorming e poi facciamo dei tentativi. Io di solito porto due o tre prove di quello che facciamo, alcune volte seguiamo quello che aveva in mente Santiago già dall'inizio, alcune volte vengono fuori delle cose per caso che decidiamo di tenere e poi di inserire definitivamente. Per esempio nel libro di Floreros, il primo video che avevamo fatto una specie di traveling che si muoveva attraverso tutte le lettere ed è stata un po' la base su cui poi abbiamo fatto il libro vero e proprio con gli altri 8 video. Però negli altri 8 video e nel libro abbiamo usato una specie di capolettera che ricorda i capilettera rinascimentali, che all'inizio avevamo scartato ed era rimasto in una cartella per un paio d'anni, e lì l'abbiamo ritirato fuori e abbiamo deciso che poteva essere l'immagine di apertura dove mettere i codici QR. Exactamente. Lo pongo en ibérico, más que en latín, como habla. La idea es, de nuevo, el método no es un método diferente, es el método del diseño industrial en alguna forma. Es empezar un trabajo de investigación sobre la idea. Nosotros en mi estudio trabajamos, nunca hacemos formas antes de hacer un concepto. Lo primero es un concepto, que es lo que le da fuerza, lo que le da rigor, lo que le da donde tú te pones las cortapisas. Eso es lo que hemos hecho Sara y yo. Al principio empezamos a hablar cómo hacer estos vídeos. Y nació una idea muy bonita que vino también de ella. Si habéis visto, hay imágenes de satélites que viajan cerca de un planeta y lo que hacen es tomar una imagen desde arriba del planeta, muy cerca, y van investigando ¿cómo se llama? La superficie. Eso viene del mundo científico de los satélites. Si habéis visto ahí, las imágenes que se están haciendo ahora con los drones son exactamente las mismas. Un territorio vasto se puede investigar perfectamente con un dron yendo por encima e imaginándolo. En el mundo de Floreros, lo que nosotros decidimos de hacer, y esto pasa mucho a través de la capacidad de ella, es imaginar que el territorio entero de Floreros está compuesto por todos los dibujos que componen Floreros. Y por lo tanto, cada letra, en el primer vídeo que hicimos, era una investigación de las letras como si fueran sido un territorio enorme con un satélite que pasa por encima y la va mirando. Todo eso puesto con una música que no tiene nada que ver con la tecnología, porque hay una música que pusimos que es una música de Händel, que es un barroco que va a Italia, es un alemán que llega a Italia y se queda prendado con la Italia y hace unas óperas magníficas. Entre otras cosas, Händel termina muy viejo en Londres y en la misma casa que vivía Händel en el 1700 y pico, vive Jimi Hendrix en el 1960 y muere allí prácticamente. Por lo tanto, músicas del barroco y música del moderno, todo unido. Eso es lo que a nosotros nos interesaba. Lo que Sara ha hecho muy bien ha sido siempre no poner las imágenes delante, sino pensar las imágenes en función de lo que queremos hacer. Es un video abstracto. Es un video, justamente ella define esta cosa como un video abstracto. Y en la investigación del libro, de los vídeos que están dentro del libro, la cosa interesante es que no hablan de una cosa narrativa, demuestran cómo desde esas imágenes que son surreales nacen cosas y esas cosas se transforman. Yo dibujo las tipografías y después hago con el mismo técnica de los dibujos de acuarela, que es manchado todo. La gran capacidad de Sara es hacer que estas dos cosas casen perfectamente.